Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos una mañana más a Devocional en Casa, animándolos a que continuemos con nuestra lectura bíblica de la Biblia en un año. Para el día de hoy nos corresponde leer Primera de Crónicas, capítulos 4 al 6. Especialmente vamos a estar meditando en el pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 5. Pero si tú has llegado hasta aquí y vas ahí como en cada día leyendo la palabra, te darás cuenta que hemos llegado al libro de Crónicas, y en Crónicas especialmente el autor nos quiere brindar una esperanza futura sobre el Mesías y sobre la restauración del templo. El contexto en el que nos encontramos es un pueblo que ha sido exiliado, y especialmente en los capítulos del 1 al 9 vamos a encontrar una línea genealógica o un registro genealógico muy selecto del pueblo de Israel. Entonces acompáñenme para que podamos leer en esta mañana la palabra. Primera de Crónicas, capítulo 5. Dice: descendencia de Rubén, primogénito de Israel. Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal por haber profanado el lecho de su padre. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijo de Israel. Y aunque es verdad que Judá fue más poderoso que sus hermanos y hasta llegó a ser jefe de ellos, la primogenitura pasó a José. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fueron Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Los descendientes de Joel en la línea directa fueron Semaías, Gog, Simi, Micaías, Reaías, Baal y Beera, jefe de los rubenitas. A este último se le llevó cautivo Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Estos fueron los parientes de Beerán, según los registros genealógicos de sus familias: Jeyel, el jefe de Zacarías, y Bela, hijo de Asas, hijo de Sema, hijo de Joel. Bela habitó en Aroer, y su territorio se extendía hasta Nebo y Baal Megón. Por el oriente se extendía hasta el borde del desierto que colinda con el río Éufrates, pues sus ganados aumentaron mucho en la tierra de Galaad. En el tiempo de Saúl le declararon la guerra a los agarenos y lo derrotaron, y se establecieron en la región oriental de Galaad. Versículo 11. Estos fueron los hijos de Gad, que habitaron frente a los rubenitas en la región de Basán hasta llegar a Salca. Joel fue el jefe de Basán, el segundo, Safán, y luego Hanaí y Safat. Sus parientes, según las familias patriarcales, fueron 7 en total: Micael, Mesulán, Saba, Jorai, Jacán, Sia y Eber. Estos fueron los hijos de Abijail, hijo de Jurí, hijo de Joroán, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Yadó, hijo de Bus. El jefe de sus familias era Naí, hijo de Abdiel y nieto de Guni. Estos habitaron en Galaad, en Basán y en sus aldeas, y en todos los campos de pastoreo de Sarón hasta sus confines. La genealogía de ellos se registró en el tiempo de Jotán, rey de Judá, y de Jeroboam, rey de Israel. Los rubenitas, los gaditas y los de la media tribu de Manasés contaban con un ejército de 44.760 hombres valientes, armados de escudos y de espada, hábiles en el manejo del arco y diestros en la guerra. Combatieron a los agarenos y a Jetur, Nafis y Nodab. Por cuanto confiaban en Dios, clamaron a él en medio del combate, y Dios los ayudó a derrotar a los agarenos
y a sus aliados. Se apoderaron de su ganado, 50.000 camellos, 250.000 ovejas y 2.000 burros, y capturaron a 100.000 personas, a muchos de los cuales mataron porque Dios estaba con ellos. En su lugar habitaron hasta el tiempo del exilio. Versículo 23. Los hijos de la media tribu de Manasés eran numerosos y se establecieron en el país desde Basán hasta Baal Hermón, Senir y el monte Hermón. Los jefes de sus familias patriarcales fueron Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Yadiel. Todos ellos eran guerreros valientes, hombres importantes y jefes de sus respectivas familias patriarcales, pero pecaron contra el Dios de sus antepasados, pues se prostituyeron al adorar a los dioses de los pueblos de la región, a los cuales Dios había destruido delante de ellos. Por eso el Dios de Israel incitó contra ellos a Pul, es decir, a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, quien deportó a los rubenitas, los gaditas y a la media tribu de Manasés, llevándolos a Jalahab, Jabor, Ara y al río Gozán, donde permanecen hasta hoy. Bien, hermanos, esta es la palabra del Señor. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, especialmente, Señor, que en esta mañana tú nos hablas a través del libro de Crónicas. Gracias, Señor, que podemos encontrar allí la esperanza que tú das a tu pueblo, Señor, y sobre todo que aún en medio de las circunstancias en las que se encontraban, exiliados, volviendo de la cautividad, Señor, tú les diste esta palabra para recordarles que tú eres un Dios fiel y un Dios bueno. En el nombre de Jesús te pedimos que esta mañana nos hables al corazón y que tu palabra sea una espada de doble filo que penetre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Adoremos al Señor en esta mañana, hermanos. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. Bien, hermanos, en esta mañana, luego de adorar al Señor, yo quiero que
revisemos este pasaje entendiendo especialmente que el autor tiene dos enfoques enfatizados en dos linajes, que uno es el rey mesiánico y el otro es el sacerdotal, y todo apunta especialmente a Cristo. En el pasaje que acabamos de leer, nosotros vemos cómo empieza a registrar la línea de Judá que terminará en David, y especialmente el libro de Crónicas muestra ese pacto davídico y cómo también David es un tipo de Cristo. Y por otro lado, en el capítulo 6, que yo los invito para que ahí en sus casas también mediten en él, muestra la línea sacerdotal y cómo especialmente Dios preservó estas dos líneas en el tema del tiempo de exilio que se encontraban ellos, y cómo el Señor también estaba dando la esperanza de que vendría un Salvador y reconstruiría todo el templo. Bueno, lo primero que vamos a hacer en esta mañana es la confesión. Y especialmente yo quiero que recordemos el versículo que acabamos de leer, versículo 25. Dice: pero pecaron contra el Dios de sus antepasados, pues se prostituyeron al adorar dioses de pueblos de la región, a los cuales Dios había destruido delante de ellos. Y en los versículos 1 también muestra que Rubén era el primogénito, pero que no se le reconoció por haber profanado el lecho de su padre. Esta es una generación que ha visto el poder de Dios, pero que también se encontraba en un fracaso moral y espiritual. El contexto del exilio es que ellos actualmente están volviendo, pero se encuentran que han visto cuando han obedecido, han visto la bendición de Dios, pero cuando han desobedecido también han visto cómo Dios trae juicio. Y esto es una realidad, hermanos, que Dios es un Dios de amor, pero también un Dios celoso de sí mismo, y Él no comparte su gloria con nadie. Y especialmente este pueblo, como lo leemos aquí, había adorado otras cosas, había hecho una adoración falsa, lo que es igual a idolatría. Yo quiero invitarte en esta mañana para que podamos confesar especialmente qué otras cosas hemos adorado en este tiempo, qué otras cosas hemos puesto en el lugar del Señor en nuestro corazón. Y yo especialmente quiero que tú medites o que juntos meditemos en qué adoración falsa hemos levantado en este tiempo. Quizás son nuestros familiares, nuestros hijos, quizás es el dinero y la seguridad que tenemos en Él. Quizás hemos puesto nuestra confianza en otras cosas. Y meditemos un momento en eso y confesámosle al Señor en esta mañana que nosotros realmente hemos adorado otras cosas diferente a Él. Entonces oremos al Señor en este sentido. Padre, al igual que estos hermanos, nosotros hemos adorado otras cosas, otros dioses, al igual que como nos muestras en tu palabra, Señor, nos hemos dado a otras cosas que ya sabemos que tú has vencido y que tú eres Dios por encima de todas esas cosas, Señor. Especialmente yo quiero confesar, Dios, que a veces hemos puesto nuestra confianza en la economía y en el dinero,
especialmente en este tiempo de crisis. Y quizás nosotros hemos guardado y amontonado para nosotros y nuestro propio beneficio. Y no hemos, Señor, quizás pensado en el otro. Y hemos puesto al Dios dinero ahí. Pero también hay otras muchas cosas, Señor, en las que nosotros hemos confiado primero que en ti. Queremos pedirte perdón en esta mañana. Pedirte perdón, Señor, porque hemos fracasado moral y espiritualmente, así como quizás encontraba este pueblo exiliado, que no tenía, Señor, como más que un desasiego, más que un sentimiento, Señor, de haber fallado y de haber también obtenido como un juicio, Señor. Así estamos nosotros esta mañana, confesando, Señor, que hemos pecado, confesando que hemos fallado, confesando que hemos olvidado lo que tú has hecho por nosotros y que necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Adoremos al Señor. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya,
Bien, hermanos, después de esta oración, entremos a la A de adoración, entremos a la segunda sesión de este devocional en casa. Hermanos, aquí en estos capítulos, desde el 1 hasta el 9, les decía al principio, y especialmente en este 5, nosotros vemos como simplemente la lectura de genealogías. Pero no es cualquier genealogía, es un listado del linaje del sumo sacerdote a partir de Leví, pero también es el linaje del rey David mesiánico, y especialmente para el tema del sacerdocio. Lo que Dios nos quiere mostrar allí es que Él ha hecho un pacto perpetuo, un pacto que no se ha, interrumpido por esta situación de que ellos han vivido. Y alguna de las cosas que veo aquí en medio de esta genealogía es la fidelidad de Dios. Estos dos libros, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, que en realidad son un compendio, fueron escritos para asegurarle a los judíos que regresarían, que a pesar de su pasado turbulento y su dilema actual, Dios seguía siendo fiel a las promesas. Alguien podría decir, uy, qué aburrido es leer toda esta genealogía, pero especialmente hemos llegado en este punto de la historia donde uno dice, ve, yo como que ya he leído algunas cosas, porque Crónicas es como un resumen en miniatura del Antiguo Testamento, un resumen de toda la escritura, y vimos que Primera de Crónicas empezó con Adán y termina con la muerte de David, pero lo que el autor quiere resaltar allí especialmente es la fidelidad del Señor a su pacto, la fidelidad del Señor a sus promesas. Yo quiero que adoremos al Señor especialmente porque el Señor ha sido fiel a sus promesas. Fiel a sus promesas. Yo no sé cuántos de ustedes han nacido en contextos cristianos, pero yo recuerdo que mi abuela siempre decía, mira, el Señor lo prometió y el Señor lo hará. Y a través de las generaciones nosotros veíamos cómo Dios cumplía lo que Él prometía para nosotros como familia. No importa si llevas poco tiempo en el Evangelio o mucho tiempo, el Señor ha cumplido promesas en tu vida y ha sido fiel. Y yo quiero que le adoremos al Señor por eso en esta mañana. El registro genealógico que acabamos de leer nos muestra cómo el Señor ha sido fiel a su palabra y a sus promesas. Padre, te adoramos en esta mañana. Te adoramos especialmente por tu fidelidad, Señor, porque ellos se encontraban con una situación complicada en el exilio, y porque tú, Señor, a través de esta palabra les estabas recordando que tú eras fiel y cómo generación tras generación habías cumplido tu palabra, y cómo también tú nos das a través de esas promesas una esperanza futura, Señor. Queremos darte gracias por tu fidelidad, queremos darte gracias porque tenemos un Dios fiel, un Dios bondadoso, un Dios que cumple lo que promete, un Dios en el que tenemos una esperanza. Hoy día nosotros podemos confiar en que tú, Señor, un día nos llamarás a tu gloria, en que un día tú, Señor, podremos, Señor, adorarte por la eternidad, y nos juntaremos a ese cántico de toda lengua, tribu y nación que adorarán tu nombre por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Grande Señor.
peleas nunca pierdes, la victoria tuya es. Podemos confiar en tus promesas, tu palabra es eterna. Nunca duermes, nunca cambias, roca firme es tu poder. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Oh, cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Bien, hermanos, entramos a la tercera sesión de este devocional en casa y especialmente yo quiero que meditemos en unos versículos de el capítulo 6, que aunque no lo leí ahorita en la lectura inicial, también es del estudio del día de hoy. Primera de Crónicas 6 dice, versículo 1 dice, estos fueron los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Y más adelante el versículo 31 dice, estos fueron los cantores que David nombró para el templo del Señor. Desde que se colocó allí el arca, ellos ya cantaban en la tienda de reunión delante del santuario, antes de que Salomón edificara el templo del Señor en Jerusalén. Luego continuaron su ministerio según las normas establecidas. Yo quiero orar, suplicar al Señor especialmente que Él bendiga y Él pueda guardar completa fidelidad a Él, a un remanente para su gloria. Yo me hago explicar. Mire, hay algo que vemos en el capítulo 6, es que esta es una sección dedicada especialmente al linaje sacerdotal, a partir de Leví y luego por medio de Aarón. Y yo quiero orar especialmente porque una cosa que nos muestra estas genealogías es que el Señor preservó el linaje sacerdotal. Es decir, nosotros necesitamos que el Señor preserve hombres fieles a su palabra, hombres que honren el nombre del Señor y hombres que estén llamando a su pueblo todo el tiempo al arrepentimiento y a la fe. Y yo quiero esta mañana levantar mi súplica especialmente por nuestros pastores, por nuestros líderes, por el comité administrativo, que son líderes y que son personas que nos guían y toman decisiones, pero especialmente para que el Señor preserve sus vidas, preserve sus corazones con corazones limpios, puros, y que podamos seguir en este tiempo, en estas circunstancias, siendo fieles al Señor y cumpliendo el llamado que el Señor nos ha hecho. Mi oración esta mañana va direccionada en esto, en que el Señor siempre levante hombres que quieran vivir para su gloria y dedicarse para Él, lo que para este tiempo sería sacerdotes que fueran fieles al Señor. Y yo quiero que oremos en ese sentido. En este sentido quiero guiar la súplica esta mañana. Dice ahí en versículos que acabamos de leer que siempre hubieron estos hermanos que eran los cantores del templo, y si pudiéramos esta mañana también orar por los ministerios de alabanza y de adoración. También son líderes y son hermanos que están ahí sirviendo, o cualquier otro ministerio que se te venga en este momento a la cabeza, puedas levantar una súplica y un clamor para que el Señor los
persevere y los haga permanecer, o nos haga permanecer en el Señor a través del tiempo y sin importar las circunstancias. Hoy estamos atravesando por una pandemia y es un desafío para la iglesia poder, digamos, seguir adelante, y afortunadamente nosotros como iglesia hemos tenido los medios y los recursos para hacerlo, pero hay muchas iglesias, hermanos, que no han sabido afrontar estas circunstancias, y yo quiero orar para que el Señor haga permanecer a estos hombres, pastores, misioneros, fieles al Señor en medio de esta circunstancia, así como Él preservó una línea genealógica para darle cumplimiento a sus promesas. Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí esta mañana suplicándote que en medio de esta circunstancia, Señor, tú bendigas a nuestros pastores y líderes, a nuestros diáconos, a nuestros servidores, Señor, a cada ministerio, al ministerio de alabanza, de adoración. Nuestra súplica, Señor, especialmente es porque tú has llamado hombres y mujeres a tu servicio, Señor, y sabemos que afrontan diferentes pruebas y circunstancias, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú puedas, Señor, en este tiempo afirmarnos en ti, y especialmente, Señor, en los campos misioneros, en las iglesias donde no han sabido afrontar esas circunstancias de pandemia. Tú les bendigas y les hagas permanecer fieles a tu llamado, permanecer fieles a ti, Señor. Tú a través de la historia nos muestras cómo has permanecido un remanente fiel para ti, Señor, y nosotros queremos ser parte de ese remanente que son fieles a ti, a tu palabra, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús por los hermanos que dirigen el comité administrativo. Oramos por cada líder y pastor, Señor, de las diferentes congregaciones, de los rediles, de la FIBEC en general, Señor. Oramos, Señor, para que en medio de este tiempo no desfallezcan, sino que por el contrario ellos permanezcan fieles, aunque no vemos con claridad quizás el futuro de salir de esta pandemia y estas situaciones, pero que tú nos hagas permanecer fieles a ti en tu palabra, y siempre hagas, Señor, permanecer fieles a todos estos hermanos que llevamos a mente en esta mañana, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, suplicándote especialmente, Señor, que siempre hayan hermanos de continuo que están levantando alabanza y olor grato a ti, Señor. Que siempre tu iglesia permanezca, Señor, encendida por el poder del Espíritu Santo, y que podamos contarle a nuestros nietos que hay un Dios que obró, y hay un Dios que ha sido fiel, y hay un Dios que cumple sus promesas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá,
gran Salvador, Él me sostendrá. Bien, hermanos, después de esta oración entramos a la última sesión de este devocional en casa. Acción de gracias. Ya hemos pasado por la confesión, la adoración, la súplica. Y solo como un repaso, en la confesión hemos reconocido nuestro pecado por nuestro fracaso moral y espiritual, y hemos reconocido otros dioses que hemos adorado, diferentes al Señor. En la adoración hemos adorado por la fidelidad del Señor, y en la súplica hemos orado por nuestros pastores y líderes. Y en la acción de gracias, hermanos, mientras meditaba en este pasaje de Crónicas 5, yo quiero que pensemos en que si tú has llegado hasta este momento del devocional y si tú estás aquí, es por su gracia y por su misericordia. Y piensa que no sé cuál sea tu genealogía o no sé cuáles sean tus raíces. En el caso mío, yo vivo aquí hace un poco más que 18 años en Medellín, pero yo nací en una ciudad en Bogotá y conocí el Evangelio a través de mi abuela y mis padres y tíos. Pero yo quiero que le demos gracias al Señor por los padres, por los abuelos, por los tatarabuelos, en algunos casos, tíos, tías, hermanos, por como sea que tú y yo hayamos escuchado la palabra del Señor y cual sea el instrumento de gracia que el Señor haya usado. Hoy nosotros nos encontramos siendo servidores de Cristo, y hoy nos encontramos dependiendo de su gracia, y hoy nos encontramos meditando en la palabra del Señor. Si tú has llegado hasta aquí, vuelvo y digo, has estado esta mañana pensando en la palabra del Señor, orando, adorando, y el solo hecho de llegar hasta este punto, tú tienes que darle gracias al Señor, porque cualquiera que sea la historia, el Señor te ha hecho parte y te ha llamado y te ha escogido, y hoy tenemos esa esperanza futura y de poder venir una vez más en arrepentimiento y fe al Señor a través de su palabra, y poder tener la esperanza de Cristo que nos muestra el Evangelio. Cristo mismo es el Evangelio. Entonces, hermanos, yo quiero especialmente que en esta sesión de acción de gracias le demos gracias al Señor por nuestros antepasados, por nuestros padres. No importa si tus padres no fueron cristianos, no importa si quizás ellos no te guiaron por el Evangelio, o quizás sí contaste con eso, pero cualquiera que sea tu historia y tu genealogía, el Señor te ha traído hasta acá, y con sus, como vuelvo y digo, con sus instrumentos de gracia te ha alcanzado. Y dale gracias por la familia en la que Él te puso, por el contexto en el que Él te puso. No importa si fue bueno, si fue malo, si fue difícil, si fue fácil. Aún la gente que ha nacido en un hogar cristiano como yo, nos enfrentamos a momentos en los que debemos pasar de ser una fe prestada, una fe de que mis papás me enseñaron a hacer X y Y cosa para yo tener un encuentro con Cristo y para conocer su palabra, y esto es digno de darle gracias al Señor, que Dios ha utilizado de una otra manera a mis padres, a mis abuelos y aún a mis tatarabuelos, para que el Evangelio a hoy llegara a ser una realidad en mi vida. Y bueno, démosle gracias al Señor por la genealogía, por supuesto, de la palabra que nos enseña hoy lo que estamos aprendiendo, pero también démosle gracias al Señor por tu genealogía, y ora al Señor también para que Cristo pueda estar presente en las genealogías futuras. Yo quiero que Cristo sea conocido por mi hija, que Cristo sea conocido por mis nietos, y este es el momento en que podemos darle gracias al Señor, porque Él siempre ha estado en la historia y porque Él nunca ha perdido el control. Y así estos hermanos vinieran exiliados y turbados, Dios nunca había perdido el control de su historia, y Dios siempre
con todo esto apuntaba a la obra redentora de Cristo. Y quiero terminar este devocional simplemente diciendo que toda esta genealogía apunta a Cristo y nosotros debemos darle gracias al Señor por esta genealogía y por supuesto por también la nuestra y por lo que Él ha hecho con nosotros. Adoremos al Señor y oremos y adoremos al Señor. Padre, gracias por la genealogía de tu palabra que nos enseña que todo era parte del plan y que tú tenías el control de tu historia y de tu pueblo Israel, y que tú preservaste por generaciones tus propósitos y tus planes. Queremos darte acción de gracias esta mañana por nuestros antepasados y por nuestros padres, abuelos, tíos, hermanas, familiares, Señor, que tú usaste como método de gracia para que hoy pudiéramos conocer tu evangelio y tu palabra. Gracias porque aún no sabemos cómo sea nuestra historia antes, pero tú nos has purificado, nos has santificado, nos has llamado, nos has escogido, y esto es digno de acción de gracias, Señor. Que importa cuál ha sido nuestra genealogía, puede ser muy mala, muy perversa, pero tú hoy nos llamaste y nos escogiste, y hoy estamos pensando en tu palabra y hoy estamos viendo el evangelio claramente. Es gracias a ti, Señor, no porque algo hayamos hecho nosotros como familia, sino porque a ti te dio el placer de alcanzarnos y llamarnos. Queremos darte gracias, Señor, por la historia de nuestras familias, las genealogías, y gracias por la genealogía también que nos enseña más sobre esa esperanza futura y sobre ese Rey que es sin mancha y perfecto, que es Cristo, y que restauró todas las cosas y que restaurará todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Adoremos al Señor, hermanos. Y victoria nos dio. Todas las naciones cantarán, sus cadenas rotas estarán. Aleluya, la sangre del Cordero derramó y victoria nos dio. Cristo, tú lo vales todo, cada alma y nación. Cristo, tú lo vales todo, cada alma y nación. Cristo, tú lo vales todo, cada alma y nación. Cristo, tú lo vales todo, cada alma y nación. Bien, hermanos, ha sido un grato tiempo esta mañana compartir con ustedes, y termino diciendo que todos estos capítulos que estamos leyendo en cuanto a la genealogía apuntan a Cristo como el libertador, como el salvador, como esa esperanza que tenía este pueblo de que restauraran el templo. Y bueno, hoy ya Cristo ha pagado el precio por nosotros y nosotros somos templo suyo, nosotros somos ovejas de su prado. Invitarte a que disfrutes este libro de crónicas, no sientas que es algo perezoso ni tedioso, sino que veamos y pidámosle al Señor que nos revele más de su palabra, como decía el pastor el domingo, que podamos ser como alumbrados y podamos ser sorprendidos por su palabra, y que el Señor nos hable y que
quizás en muchos momentos de cada de estas lecturas bíblica podamos ir a su presencia, llorar y rendirnos y ver cómo el Señor también nos está santificando a través de su palabra. Yo termino diciendo que todo esto que hemos leído esta mañana nos recuerda que el Señor es un Dios que es fiel a sus promesas, y por supuesto que todos estos registros es para mostrar cómo Cristo siempre ha estado en los planes del Señor desde el principio para redimir a toda la humanidad. Entonces, hermanos, un feliz día, Dios los bendiga y ánimo a continuar en esta lectura de la Biblia en un año. Si tienes preguntas, dudas, si quieres compartir este video a tu familia, amigos que no conocen, adelante y pon acá tus comentarios en la caja de comentarios. Un abrazo, Dios te bendiga y un feliz día. Chao. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.